Vamos hoy a platicar acá en Acción Positiva de nuevo sobre lo sucedido en el recién pasado estado de calamidad, que fue calamitoso. Desafortunadamente, un país no puede vivir de estado de calamidad en estado de calamidad. Este hubiera sido el 10º estado de calamidad bajo el gobierno actual. Una pésima conducta de los gobiernos, que también se ha repetido anteriormente, que han abusado de estas situaciones. Es claro que un país tiene que gobernarse en una forma programada, con políticas de largo plazo, con visión de Estado, pero no estar respondiendo a cada rato como bomberos, sino que realmente tener una visión de nación a largo plazo, insisto. El actual estado de calamidad fue un fracaso por múltiples razones. Si nosotros vamos a las razones sanitarias que se usaron para justificar, es cierto que Guatemala enfrenta una verdadera crisis actualmente. Y si nosotros vemos en las gráficas que hemos estado conociendo en los medios, vemos que, por ejemplo, para diciembre del presente año se proyecta, de acuerdo a la Universidad de Washington, 23,000 fallecidos por COVID. Obviamente, estas son tendencias, las cuales, de no tomarse las acciones necesarias, se van a producir. Esta tendencia obviamente está sucediendo en medio de un sistema hospitalario debilitado, constantemente debilitado. Y así volvemos a leer en las publicaciones de los medios cómo hay un nuevo colapso en el Hospital General San Juan de Dios para pacientes con COVID. Hemos visto desafortunados casos que han fallecido porque no han logrado llegar, o al llegar a la emergencia fallecen. Estamos viendo cuadros como los que se vieron en Ecuador, que nos llamaron tan poderosamente la atención, y desafortunadamente nosotros ya estamos acercándonos a ello si no se toman las medidas necesarias. Pero si nosotros vamos a las medidas que debieron de haberse tomado, ¿cuáles son las medidas reales? Porque las que se tomaron no eran justificadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que urge en Guatemala? Lo que urge en Guatemala es un plan de vacunación masivo, un plan verdaderamente eficiente, en el cual los centros de vacunación trabajen 24 horas atendiendo a los ciudadanos, porque esa va a ser la única y verdadera forma en la cual nosotros vamos a lograr contener esta pandemia. Obviamente, hay que hacerle un llamado a todos los guatemaltecos. Señores, tenemos que vacunarnos. Corren muchos rumores, muchos mitos, muchas tendencias al respecto de si vacunarse o no vacunarse. Aquí no hay para dónde, hay que vacunarnos. Entonces, para que haya una vacunación masiva, no se requiere un estado de calamidad. Se requiere un Estado eficiente. Desafortunadamente, en ese campo nuestros gobiernos han fallado. Ahora, por ejemplo, vemos que se gastaron 615 millones de quetzales en la compra de vacuna Sputnik, de la cual de 8 millones hasta la fecha hemos recibido un poco más de 1 millón. Y lo preocupante es de que de ese 1 millón de dosis que se han recibido, solo 60,000 son de la segunda dosis, y vemos publicada una noticia reciente en la cual dice: salud cambia tiempo de aplicación de dosis Sputnik, lo cual es altamente riesgoso. Voy a hacer un recuento que el Instituto Gamaleya al principio dijo, que son los que fabrican esta vacuna, que el tiempo entre una vacuna y la siguiente era 20 o 21 días. Como encontraron que no tenían suficiente abastecimiento, lo ampliaron de 1 a 90 días. Pero ahora resulta que nuestro gobierno publica, aparentemente, de acuerdo a los medios, que después de 90 días. Esto es sumamente riesgoso. Es algo que no podemos exponer al guatemalteco sin una causa científica y fundamentada para que se haga. ¿Cuál es otra de las medidas que iban asociadas con este estado de calamidad? Bueno, pues obviamente el lado tenebroso, el lúgubre, que son las compras. Desafortunadamente, con estado de calamidad o sin estado de calamidad, el gobierno sigue haciendo compras verdaderamente poco claras, poco transparentes. Hay constante
compra sobrevalorada, por ejemplo, en este caso hablan de jeringas, las cuales se manipula la compra, se manipula el proceso y entonces se están comprando. Pero el hecho es de que con estado de calamidad o sin estado de calamidad, desafortunadamente están utilizando este recurso mal para comprar mal, corruptamente, y eso es lo que tenemos que evitar. Las otras medidas que se usaron como argumento, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el uso de la higiene, la separación, distanciamiento social, todo eso son cosas que no necesitan un estado de calamidad para imponerlo. Se requiere verdaderas campañas educacionales, se requiere verdaderas campañas en las cuales motivemos a la gente, se les haga comprender. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que el uso de la mascarilla disminuye por lo menos un 30% la posibilidad de contagios, lo cual es ya sumamente alto. Desafortunadamente, tenemos que admitir que en Guatemala, en muchos lugares del país, a la gente se le olvidó el uso de la mascarilla. Señores, les hago un llamado. Usemos la mascarilla, protejámonos nosotros y a nuestro vecino y a nuestras familias. Entonces, para esas medidas que son educativas, que son motivacionales, que son de disciplina y de concientización ciudadana, tampoco se requiere que haya un estado de calamidad. Otra de las medidas que se tomó en la parte sanitaria, pues argumentando este tema, fue un toque de queda de las 22 a las 4 de la mañana. Realmente tampoco tiene un efecto. El efecto sería, señores, los bares se cierran o los restaurantes se cierran o se limita, pero verdaderamente, el aforo de esos lugares para que no tenga la gente esa posibilidad de estar aglomerados y de extender el contagio. Tal vez resumiendo aquí, lo que yo podría decir es que realmente, a pesar de todo este argumento que se usó, las principales medidas para las cuales vamos a combatir la pandemia no se contemplan dentro de lo que el estado de calamidad requiere, particularmente cuando ese estado de calamidad se utiliza en forma nefasta, se siguen haciendo compras que no corresponden, se aprovecha para hacer compras que no corresponden, lo cual es verdaderamente criminal, usando esa palabra, porque también, por ejemplo, la compra de las Sputnik, que sigue siendo totalmente en el aire, ahora pues están anunciando que van a prolongar el periodo de vacunación, eso es verdaderamente lamentable. Y cuando se aprovecha este estado de calamidad para meter otros daños mayores, ahora lo que es dentro del Estado de Derecho, dentro de lo que son las libertades constitucionales, definitivamente ahí ya se sale totalmente del marco de la legalidad. Entonces, reiteramos la necesidad fundamental en Guatemala, señores, es vacunación masiva, conciencia ciudadana de cada uno de nosotros, utilizar las mascarillas, seguir las reglas de higiene, evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento social. Con eso vamos a salir adelante. Otras medidas que sean necesarias deberá tomarlas el gobierno, pero en base a conocimiento científico, en base a la opinión de expertos y analizando todos los impactos que va a tener en el área económica, en el área social, incluso en el área cultural. Ahora vamos a tocar lo relacionado con lo que este estado de calamidad produjo en relación a lo que es el Estado de Derecho, a todas esas anormalidades de proceso que se fueron ocasionando desde el inicio hasta que se resolvió. Para tocar este tema, vamos a continuar la plática que tuvimos ya con el licenciado constitucionalista Eric Castillo, a quien en este momento le damos la bienvenida. Damos entonces la bienvenida al licenciado Eric Castillo. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Pues todos los temas que tocamos en el domingo anterior, pues se fueron al final completando dentro del margen de la ley. Pero yo creo que nosotros tenemos que remachar puntos, remachar en el correcto idioma chapín,
fin de remachar muchos puntos que deben de quedar verdaderamente afianzados. Y uno de ellos, licenciado, sería la primera pregunta que yo le haría para que la aclaráramos a nuestra audiencia. Se dijo mucho sobre el plazo que tenía el Congreso para conocerlo y que dependía del momento en que se lo enviara el Ejecutivo. Y el Ejecutivo se lo envió hasta el martes anterior a la sesión, habiendo sido publicado en el Diario de Centroamérica el domingo. ¿En qué momento realmente empieza a correr el plazo para el Congreso, licenciado? Muchas gracias por este espacio en Acción Positiva. En efecto, tal como lo señala el artículo 138 de la Constitución Política, debe de ser en el contenido del decreto gubernativo en el cual se declara el estado de calamidad pública, en el que se hace la convocatoria. Pero este efecto de notificación se produce cuando se publica en el Diario de Centroamérica. Y acá es donde hago un llamado de atención, porque existe un expediente 4466-2013, del 1 del año 2013, en el cual la Corte de Constitucionalidad señala que es a partir del momento en que formalmente le notifica al Congreso. Esto es una forma alternativa, distinta a lo que señala la Constitución y distinta a como normalmente se hace con base en la Constitución y el principio de legalidad, que todas las decisiones que tienen impacto erga omnes, o sea, toda la colectividad, entran en vigencia cuando se publica en el Diario Oficial, y en el contenido específico de la vigencia de cualquier cuerpo normativo, ahí se especifica si es inmediatamente a la publicación o a los tantos días después, de que ahí se señala, depende cada una de las leyes, pero no como lo señala la Corte de Constitucionalidad en la interpretación de un fallo, en el cual busca otra medida alternativa para que al Congreso, hasta que le notifiquen formalmente, a partir de ahí compute los 3 días. Esto implica que la Corte de Constitucionalidad debiera, con base en el artículo 43 de la misma ley de amparo, modificar ese tipo de interpretación para que sea más rápido, más eficaz, precisamente en tutela del principio pro hominem a favor de la colectividad, porque se trata del contenido de normas restrictivas de libertad. Muchas gracias, licenciado. Sí, yo creo que eso es fundamental, porque desafortunadamente el estado de calamidad, que obviamente tiene una función constitucional cuando se usa correctamente y en las situaciones adecuadas, pero muchas veces se utiliza para cubrir compras anómalas, para cumplir procedimientos anómalos, y se usa esta laguna del tiempo en que está vigente para meter ahí a la carrera. Ya se demostró en los medios también que se metieron, por ejemplo, pagos de planillas cuando no correspondían, etcétera. Es decir, esa laguna que se crea es muy sucia, muy turbia, muy aprovechada. Yo creo que es bueno, pues, reforzar realmente que empiece a correr cuando lo publica el Diario de Centroamérica. Ahí ya no tiene excusa el Congreso de que no lo han visto, pero después resulta que llega al Congreso, y el Congreso tuvo varias sesiones en las cuales no se aprobó, no tenían quórum. ¿Cómo mira usted la situación esa del manejo en el Congreso, licenciado? Porque ellos usaron también ese subterfugio, esa forma poco transparente para prolongar la situación. ¿Cómo visualiza usted la acción esta del Congreso, que en esos 3 días o no tuvo quórum o no lo aprobó, pero al final quedó en impasse? Sí, acá hay que ver dos perspectivas, dos aristas, como decimos coloquialmente. En primer lugar, el Congreso, cuando recibe entonces el decreto gubernativo por la vía que se lo remite el Ejecutivo, tenía 3 días con base en el artículo 138 para poderlo ratificar, modificarlo y aprobarlo. Congreso no lo hizo. Acá hay un incumplimiento de deberes, porque esto provocó que se incumpliera con un plazo constitucional. Obviamente es importante considerar, doctor, y aquí a toda la ciudadanía, a los colegas estudiosos del derecho, que la Corte de Constitucionalidad resolvió este tema en el expediente 4466-2021 de la siguiente manera. Adujo que reconocía, por razones de seguridad y certeza jurídica, que efectivamente se encontraba vigente ese decreto gubernativo que establece ese estado de excepción o estado de emergencia, y lo hacía por razones de seguridad jurídica para tutelar el orden público. Pero sin embargo, creo que acá es importante hacer un alto para la Corte de Constitucionalidad. Aquí era importante determinar que, derivado del incumplimiento de un plazo constitucional,
La seguridad y certeza jurídica que se debió tutelar en este caso por tratarse el decreto de un decreto restrictivo de libertades y garantías fundamentales de la ciudadanía es en protección de la ciudadanía y en aplicación del principio internacional doctrinario pro hominem que aplican las cortes internacionales, las cortes de Latinoamérica. Acá lo importante era haber determinado que al no haberse cumplido un plazo constitucional por ser, reitero, normas restrictivas de libertad, el decreto ya no se encontraba en vigencia. Ahora bien, se aduce también un principio de legalidad, pero ese principio de legalidad tiene que ir coherente con la interpretación de los plazos constitucionales. Obviamente, análisis no lo podemos comparar con el tema de las Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, en donde también hubo una vulneración a plazos constitucionales, en este caso también por parte del Congreso de la República, sobre todo porque en el tema de este último, aunque se haya incumplido con el plazo constitucional, lo que se busca es la administración de justicia, y acá entonces sí hay que lograr obviamente que se designen nuevos magistrados de salas y de Corte Suprema de Justicia, porque es en pro de la tutela de los derechos humanos de la persona humana, en la búsqueda de la realización de ese valor importante que es la justicia, pero es distinto cuando se trata de estados de calamidad, en donde por razones de certeza y seguridad jurídica, el efecto de la vulneración de un plazo constitucional debiera ser en este caso, improbación por parte del Congreso de la República, por, reitero, la omisión de un acto a un plazo constitucional. Bueno, yo creo que eso es fundamental, porque lo que hemos visto, como usted señaló varios casos acá, es de que nos hemos como que venido acostumbrando a violar y violar y violar la ley. Por ejemplo, el Congreso, como usted dice, es responsable de no haber cumplido, incumplimiento de deberes al no aprobar dentro del plazo constitucional, pues debíamos decirle, señores, ustedes rindan cuentas por estar violando la ley, pero no se les pide. Por ejemplo, algo que el Congreso nunca hace es probar o improbar la ejecución presupuestaria que todos los años por ley lo tiene que hacer, pero según hemos visto lleva años que nunca se aprueba o imprueba, entonces simplemente pasa. Lo que quiero señalar es la constante violación de la Constitución por aquellos que son los primeros obligados en dar el ejemplo cumpliéndola. Sin embargo, en este caso, al final, cuando la Corte de Constitucionalidad emite su fallo, por lo menos sí rompe el candado, porque obliga al Congreso en una sola votación, con mayoría relativa, es decir, 50+1, y no con 2/3 partes, los obliga a resolverlo. Creo que esa parte fue positiva, licenciado, porque si no, hemos visto en la historia casos que han mantenido el estado de calamidad con todas estas jugaretas parlamentarias. Considero que la Corte de Constitucionalidad sí jugó un rol fundamental. Lo único es que tratando de buscar el equilibrio en ese orden al cual se refiere, no fue, estimo, de la manera más adecuada, porque cuando ya se ha incumplido con plazo constitucional, la Corte debería interpretar a favor de la ciudadanía y no sostener que todavía se pueda realizar una función fuera de un plazo constitucional, porque eso es permitir que todos los organismos de poder del Estado tengan como costumbre vulnerar un plazo constitucional. No pasa nada, no hay consecuencia jurídica, y por ahí encontramos las opiniones de algunos directos colegas, no pasa nada. Yo considero que sí, el mensaje a la población es, si no se cumple con los plazos constitucionales, hay una consecuencia. Obviamente hay que interpretar la ley, la Constitución, hay que integrarla con ese marco del control de convencionalidad, buscando qué es lo más beneficioso para la población, para la ciudadanía, y acá se le dio una segunda posibilidad fuera del marco constitucional al Congreso para que cumpliera con una obligación que no quiso cumplir originariamente. Obviamente la Corte de Constitucionalidad, como decimos, le dio la oportunidad al Congreso que lo hiciera, y el Congreso entonces vino y aprovechó ese espacio, esa posibilidad legislativa de enderezarse a sí mismo la plana, incluso no haber cumplido con anterioridad. Y eso sí hay que reconocerlo finalmente. Aunque a mi juicio no fue la mejor argumentación de la Corte de Constitucionalidad, como usted bien lo dice, sí se logró que el Congreso enviara un mensaje claro al organismo ejecutivo, que no puede haber interferencia de poderes y que finalmente lo que debe prevalecer es la voluntad de la población, porque así fue como lo recogió el Congreso con su decisión de improbar este decreto gubernativo. Pero reitero, sí hubo violaciones a la Constitución,
las consecuencias jurídicas no se avisoraron y este fue un mal precedente desde el punto de vista interinstitucional. Los organismos de Estado jugaron un rol en el cual evidenciaron la fragilidad del sistema y la falta de consecuencia jurídica, que en todo caso la interpretación que pudo haber la Corte, que pudo haber hecho la Corte, que no fue la mejor, pero sí finalmente se logró el objetivo tal como usted lo señala. Claro, lo desafortunado es que como nuestros gobiernos están acostumbrados a manejar estas situaciones violando la ley, no acatando los plazos constitucionales y sin consecuencias, lo más seguro es que se va a volver a repetir. En el gobiernos anteriores del presidente Portillo, por ejemplo, muchísimas veces se gobernó por estado de calamidad. En el gobierno del presidente Colón también, creo que en el gobierno del presidente Colón fueron casi con un año completo en el cual fue estado de calamidad tras estado de calamidad. Es decir, como que nos hemos acostumbrado a hacerlo. ¿Qué medidas podríamos tomar los ciudadanos para verdaderamente evitar y poner en orden a estos señores que simplemente son depositarios de la soberanía, pero la soberanía radica en el pueblo? ¿Se les puede poner en orden en alguna forma para que cumplan con sus obligaciones constitucionales? Bueno, previamente a darle respuesta, quiero decirle que estamos conscientes como juristas de que la responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad es enorme, porque es la que tiene que lograr un equilibrio en el ámbito de la administración de justicia para lograr esa paz social, ese bien común. Y hemos de reconocer que la Corte de Constitucionalidad, pues teniendo ese rol, ese papel, se ha logrado finalmente el resultado, que era la improbación. Hay que reconocer eso también. No obstante ello, a mi juicio, lo hizo con base en una resolución política por las razones antes indicadas. Ahora bien, ¿qué nos corresponde como ciudadanos poder hacer para que estos errores no se repitan? Y recordemos que acá está en riesgo las libertades fundamentales. O sea, ¿cómo podemos evitar que al ciudadano, a todos los que trabajan y hacen que este país sea grande, no se les restrinjan sus libertades? Precisamente por una decisión que se torna discrecional del organismo ejecutivo cuando pretende gobernar mediante estados de excepción. Acá vimos dos cuestiones. En primer lugar, que hubo una amenaza de que el señor presidente de la República viniese y estuviese emitiendo disposiciones presidenciales limitando la libre expresión de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación. Y al hablar de los medios de comunicación nos referimos a no solo los medios escritos, digitales, sino también el WhatsApp, el Instagram, el Twitter y todas las variedades o modalidades de comunicación que haya. De tal manera que como abogado presentamos con otro distinguido colega una acción constitucional de amparo contra el señor presidente, contra la amenaza cierta y determinada de que ya sea dentro o fuera de un estado de excepción, vuelva a limitar esa libre expresión que nos garantiza el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y le pedimos a la Corte de Constitucionalidad con esa acción que se otorgue el amparo provisional y se abstenga el presidente de la República de emitir cualquier disposición. Reitero, no solamente dentro del improbado estado de excepción, sino en cualquier momento. Y que esto quede asentado, así como lo hizo recientemente en una publicación que hizo la Corte de Constitucionalidad relacionado con el derecho a manifestación, en donde establece ciertos parámetros. De igual manera, esta es la oportunidad por medio de esta acción constitucional que se fijen parámetros para que se le indique al presidente que en ningún momento de su mandato ni los posteriores gobiernos pueden ni deben restringir las libertades fundamentales, en este caso de expresión. Y otro aspecto fundamental planteado en este amparo fue el hecho de que se está impugnando al Congreso de la República contra la amenaza cierta y determinada que eventualmente cuando conozca otros estados de excepción, algunas otras acciones, vuelva a incurrir en la vulneración de estos plazos constitucionales. Con esto demostramos en esta acción que se mantiene la materia para que la Corte la continúe y resuelva, para que se asienten precedentes fundamentales de respeto a la Constitución, que si bien ya están en la misma, pues ahora el guardián de la Constitución, como es la Corte de Constitucionalidad, tiene la oportunidad de poder hacerlo saber. Esos son los aspectos fundamentales que es importante que podamos referir a cada uno de los órganos de poder para que se respete el cumplimiento de la ley. Yo creo que ese punto, Eric, es fundamental, porque esos son de los goles ocultos que nos quieren meter, pues porque realmente en toda esta discusión, que se aprueban, que si no aprueban, pero resulta pues que el presidente realmente estaba buscando una restricción de la libertad de emisión del pensamiento.
arrogándose ellos el derecho de juzgar si una publicación era peligrosa, incitaba, etcétera. Lo cual yo creo que los felicito a ustedes por esa acción tomada. Esperamos que la Corte verdaderamente pues resuelva en este sentido. Porque, mire, hay este libro tan conocido que dice cómo se mueren las democracias, ¿no? En la cual esa cooptación del Estado que se va produciendo, esta vulneración de las leyes. Aquí todas las instituciones salieron a protestar. Por ejemplo, la APG, la Asociación de Periodistas de Guatemala, pues se manifestó diciendo, miren, esto es imposible que lo estén haciendo. Otras instituciones también lo hicieron, porque la libertad de expresión en el estado de calamidad, aprovechando a vulnerarla, es sumamente peligrosa, Eric. Así que, bueno, pues yo creo que realmente son de los puntos claves y fundamentales que tenemos que terminar de remachar en esta nuestra plática. Como estamos cerca del tiempo, en un minuto, licenciado, ¿qué quisiera usted resumir como los puntos de la autopsia que estamos haciendo que deberíamos de obviar en el futuro y prevenir que jamás se vuelvan a repetir? Bueno, en primer lugar, dirigirme a la población, a la ciudadanía, a todos los órganos de poder e instarlos que, en este caso, a los gobiernos de turno, que la naturaleza de los estados son de excepción, no es de ordinaria forma de gobernar. En otras palabras, solo se pueden utilizar de manera excepcional y cuando sea necesario, en este caso, para poder buscar una solución, en este caso a una pandemia. De esa cuenta también es importante que la Corte de Constitucionalidad revise la jurisprudencia o la doctrina legal, precisamente porque en estos casos no hay doctrina legal. Y entonces es importante que la Corte, los precedentes que vaya asentando, vayan dirigidos a dotar de seguridad y certeza jurídica a la población. Y que la mejor señal para la Corte de Constitucionalidad, cuando sus decisiones sean eminentemente constitucionales y no políticas, es esa tranquilidad social que se va a percibir en todos los estamentos de la sociedad, que es a la cual nos debemos. Y agradecerle a nuestro Dios por la salud que nos da a todos los guatemaltecos, que nos sigamos cuidando, que confiemos en Dios y vamos a salir adelante. Nuestra Guatemala se lo merece. Licenciado, muchísimas gracias. Un aporte fundamental, significativo para preservar la esencia de nuestra democracia, que es el Estado del Derecho, el respeto al ciudadano y el cumplimiento de la ley. Muchísimas gracias, licenciado Castillo, por haber estado con nosotros. Y a todos quienes nos han acompañado esta noche, gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva, siempre en defensa de la patria.